Hace unas semanas me invitaron a participar en un programa de Radio UNAM en vivo y yo más que encantado de participar. El programa se trataba de salud y música y ya sabemos que desde el psicoanálisis es muy difícil abordar el tema sobre la salud. Entonces me puse a escribir al respecto de todos estos temas y cuando llegó el programa realmente fue una cosa totalmente distinta porque hasta hubo rock en vivo. Ese programa lo disfruté mucho a pesar de la diferencia con lo que había escrito y decidí entonces aprovechar lo que había escrito para hacer este video y la siguiente semana les voy a traer ese programa de Radio UNAM que la verdad yo disfruté bastante. Espero que disfruten tanto el video de hoy como el video que voy a subir la siguiente semana con el programa de radio. Antes que nada agradezco a mi gran amigo el doctor Guillermo Carballido, a quien le mando un gran abrazo y él es quien me invitó al programa. Y pues bueno, ya tiene más de 13 años que lo conozco, desde la primera vez que participé en la radio. De una y otras participaciones que he tenido por ahí, pues nos fuimos haciendo grandes amigos y compartimos el gusto por la radio, el gusto por el arte y el gusto por Calimán, porque sí, todo esto, o al menos tanto la radio como Calimán, fue algo que a partir de platicar con él, empecé a agarrarle el gusto y vaya que lo disfruto mucho. Así que pues les recomiendo también escucharlo, pueden acercarse a su canal Confesiones-Ru o directamente en Radio UNAM AM todos los sábados a las 5 de la tarde y si llegaran a tener cierta suerte me podrán encontrar por ahí también en una de esas. Ojalá que me inviten muchas veces para que por ahí me vean muy seguido. Pero bueno, por lo pronto me quiero acercar más al lo que tengo por aquí escrito, que no se los voy a leer, se los voy a transmitir como normalmente lo hago. Pues esperemos que próximamente vuelva a participar por allá. Pues bueno, es un poco difícil hablar de salud cuando hablamos desde un discurso psicoanalítico o desde el psicoanálisis, puesto que hay posturas dentro del psicoanálisis que buscan ir en contra de la hegemonía del mundo, inclusive pues es parte de, y cualquier postura que trate de normalizar al sujeto no va a ser tan bien recibida. En ese sentido, incluyendo la propia salud. Y es que al final tendríamos que tener cuidado con no normalizar a nuestros pacientes o a nuestros analizantes, sino al contrario. También hay que decir que el psicoanálisis no está homogenizado. Hay diferentes escuelas, la escuela inglesa, la escuela francesa, la escuela norteamericana, la escuela freudiana, y que dentro de cada una de estas escuelas vamos a encontrar diferentes tipos de posturas. Y cada psicoanalista, desde su propia historia, desde su propia subjetividad, va a estar escuchando estos discursos y tomando posturas diferentes. Por lo tanto, no podemos pensar una postura psicoanalítica única. Y en ese sentido también hay distintos abordajes sobre la salud. Si bien mi postura tiene que ver con que se escuche aquello que insiste en lo inconsciente entre Freud y Lacan, podría pensar que en el proceso del propio analizante va a haber pequeñas batallas que se va a ganar frente a cierto malestar. En ese sentido vamos a entender que hay un síntoma, pero que detrás de cada síntoma vamos a encontrar una historia y un dolor. Y que ese dolor va a ser parte de lo que produce o de lo que es parte de ese síntoma. Entonces, si empezamos a escuchar ese dolor, parte de la defensa ante el dolor que produce el síntoma va a ceder, cediendo a sí mismo el síntoma. Entonces, lo que hay que ir haciendo es escuchar ese dolor. Así que más allá de una posición normalizante frente a la salud, aquí podemos encontrar que si cede ese síntoma, si escuchamos ese dolor, si damos pie a trabajar con eso que duele, pues posiblemente el propio paciente va a encontrar una manera de encontrar cierto bienestar cuando ese dolor empieza a ser representado, empieza a ser manifestado, empieza a ser trabajado, empieza a ser procesado, y que si hay mayor bienestar a medida que se trabaja con ello, pues también estaríamos pensando que podría haber una postura de cierta salud, quizás cierta calma, quizás cierto bienestar, y si ustedes eso lo quieren traducir como salud, por mí está bastante bien. Ahora bien, más allá de mi propia postura y de mi propia aproximación al fenómeno psicoanalítico o al psicoanálisis como tal, o mi propia postura del psicoanálisis, aquí también podríamos pensar desde otro lugar, en que quizá ni una de las escuelas psicoanalíticas vaya a buscar lo insano para el individuo. Es decir, que el paciente que llega a psicoanálisis trate de que esto se empeore y salga con una posición pues quizá menos sana o quizá con mayor malestar. Creo que no se trata de eso y no creo que ni Freud, ni Lacan, ni Klein, ni
quien quieran, hayan buscado que haya una atrofiación de la salud del sujeto que ingresa a psicoanálisis, sino todo lo contrario, sino buscar, sin normalizar al sujeto, busque que el sujeto pueda vivir mejor su vida, que pueda disfrutarla más y sin que esto busque normalizar al sujeto mismo. Se van a encontrar que hay cierto movimiento, movimientos de mayor bienestar, movimientos de las posturas del propio individuo que lo lleven a un lugar diferente. Que en esa movilización se pueda hablar de ese dolor, se pueda hablar de quizá los duelos, quizá las pérdidas que el sujeto ha tenido, quizá lograr que haya ciertos movimientos que vayan a brindar de alguna u otra manera algún tipo de bienestar. Hablar de su historia y que el sujeto pueda tener una mayor capacidad para sentir todas y cada una de sus emociones, inclusive las que son displacenteras, sintiendo con todo su ser, para que con esto el individuo no se agobie con sus emociones, es decir, como dicen los chavos no tan chavos, que soporte un poquito más aquello que no le permite sentir sus emociones, y sobre todo que disminuya aquella postura de tanta exigencia o de que sea muy juicioso sobre sí mismo, lo cual le permitirá vivir mejor, evidentemente. Bueno, ya hablé de salud. ¿Y la música? ¿Qué tendría que decir de la música? Pues vamos a entender que quizá el arte permite darle forma a aquello que no puede ser representado. Quizá no una forma total, pero cierta forma a aquello que no puede ser ni siquiera visualizado por el propio sujeto. Se puede escuchar algo en esa canción, en ese cuadro, que va a reflejar al sujeto mismo ahí mismo y plantear algunas de esas emociones de una manera diferente, de una manera que el sujeto pueda dar cuenta que hay algo ahí que le llama de sí. Planteo con esto que pueda haber cierta descarga pulsional del sujeto en el arte. Y esto no es poco, ¿no? Evidentemente ahí hay mucho que podríamos trabajar con esa representación. No es la representación en sí misma la que va a buscar cierta salud o cierta cura, pero el hecho de que el sujeto pueda visualizarlo, figurarlo de alguna manera, pues ya es bastante, aunque no es lo único. Puesto que también ahí en ese arte vamos a encontrar una representación de la cultura y que pueda haber un proceso en el cual el individuo es parte de la misma y se pueda ver fuera y dentro de la misma, es decir, cómo esa cultura va a permear al sujeto y cómo el sujeto va a ver parte de sí en esa obra de una otra persona y haya una identificación de que alguien ya pasó por una experiencia similar en algún otro momento, conformando una unificación del ser o una subjetivización a partir del otro, evidentemente. Un lugar donde hay una experiencia de intimidad y de extremidad, de lo que está dentro y lo que está afuera. Inclusive si ustedes van escuchando con esto que voy diciendo algo topológico, podríamos pensar lo que es así. Y lo que está en juego en esto es aquella emoción que no puede ser representada. Un dolor que es tan fuerte, que es tan doloroso, que es tan grande, que el sujeto no va a tener ni palabras para poderlo decir, pero que encuentra en esa canción cierta manera de procesarlo, al menos de figurarlo, al menos de que está teniendo una representación que le permite de alguna u otra forma transitar de alguna manera con ese dolor, porque encuentra cierta representación parcial de su sentimiento en esa canción, en ese cuadro, en esa escultura, y eso ya es bastante. Evidentemente tampoco es que vaya a ser suficiente, pero ya es bastante. Ahora bien, el arte también puede ser matemática, también puede tener ideas, también puede tener posicionamientos políticos, también puede tener muchas otras formas de representar la cultura y diferentes formas de ver el mundo. Y es así como si hacemos un recorrido más o menos histórico acerca del surgimiento del individuo en el mundo, podemos entender cómo la música estuvo ahí y que la música fue parte de un posicionamiento del sujeto ya no únicamente como parte de una comunidad, sino desde una posición individual y cómo pasamos de los cantos polifónicos de la Edad Media, inclusive podríamos pensar de los cantos gregorianos de la Edad Media, a empezar a representar al individuo con aquello que le aqueja más allá de lo divino, más allá de la religión, más allá de la política o de una jerarquía social. Y empezamos a encontrar un individuo que está ahí con sus emociones, con sus sentimientos, que empieza a tener un plano
principal dentro del mundo del arte y ya no se escucha la música únicamente para acercarte a lo divino, sino para representar al propio sujeto con aquello que la queja, a ese individuo que va surgiendo ahí en esas primeras óperas, como la ópera de Orfeo de Monteverdi. Y esto lo pueden ver en el libro, o lo pueden ir leyendo ustedes mismos, en el libro El surgimiento del individuo en el arte, que se los recomiendo por ahí. Y cómo es parte de la propia humanidad, cómo ese arte empieza a dibujar un individuo, que deja de ser un individuo gris, parte de una comunidad donde tiene una jerarquía social muy inferior al de los reyes o al de los sacerdotes, sino que empieza a conformar un individuo que agarra color, que agarra vida, que agarra un lugar fundamental, un lugar primordial, lleno de su propia subjetividad a partir del otro, y que ahí precisamente es donde podríamos pensar que las jerarquías empezaron a romper. Ya no eran los reyes y los sacerdotes y abajo los individuos, sino que empieza a haber una paridad, empieza a haber una igualdad de derechos, al menos la fundamentalización de esto y el origen de esto que permite que el día de hoy todos podríamos representarnos como iguales, aunque hay ciertos grupos sociales que esa idea no les gusta, pero al final la igualdad de derechos es algo que parte de ese fundamento que el día de hoy nos permite seguir en pie de lucha para conseguirlo. Aunque, como les digo, haya quien no les guste esto, que prefieran una jerarquía, pero quizás si pensamos en cierta posición de salud, yo veo algo más saludable en esa igualdad de derechos que en una posición de jerarquías. ¿Para ti qué es más saludable? ¿La igualdad de derechos o las jerarquías sociales donde va a haber individuos sobre otros? Pónmelo en los comentarios, me interesaría mucho escucharte. Pero bueno, aquí ya empezamos a dibujar un sujeto que empieza a partir del arte a cargarse de cierta pasión, de cierta subjetividad, de cierto color, de cierta, pues no sé si armonía, pero sí de cierta subjetividad. Empieza a ser un individuo que a partir de la diferencia se puede reconocer como un individuo que es igual a otro individuo. Pero bueno, como pueden ver, se dibuja una persona que es única, diferente y detergente, que va más allá de lo que puede expresar con la palabra, más allá de la palabra misma, y que a partir del arte se puede llenar de cierta vida, de cierta subjetividad, que va más allá de la jerarquía, el oficio, el título ya sea académico o título nobiliario, como era en la antigüedad, y que a pesar de ellos se sigue percibiendo igual. La música también es vibración, también es lírica, también es armonía y poesía, porque trae a lo mejor de repente letra, y esa letra también tiene que ver con esa poesía donde se puede representar cierta metáfora del individuo. El canto le da potencia a esa expresión, a esa emoción, y la plasma para que pueda ser escuchada no por una sola persona, sino por muchas. Se simboliza la emoción ahí. También la música nos acerca y nos conecta con los demás, con quienes compartimos esta música y con quienes nos llega a recordar algún momento que vivimos con una persona que quizá en un momento posterior se pierde. Y una vez que se tiene esta pérdida, ¿qué pasa con esa música que compartimos con esa persona? Evidentemente ahí hay algo que se nos acerca a un proceso de duelo, que es importante de alguna u otra manera darle lugar a tramitarlo. ¿Y cómo se tramita? Pues precisamente trabajando con ello en un espacio psicoanalítico o de la corriente que ustedes quieran, pero trabajen con ello. Porque si no se tramita esto, eso que encontramos en la música se vuelve únicamente descarga y repetición. Y esa descarga no va a poder ser procesada, sino únicamente va a ser repetida hasta que se pueda trabajar con ello. Por eso en ese encuentro de psicoanálisis y arte no es que se busque traer arte al psicoanálisis, sino que se vaya a entender el psicoanálisis a través del arte y que ese arte pueda ser que nosotros como psicoanalistas podamos escuchar otras posturas, otras formas de manifestar el dolor y que podamos dar cuenta que cuando un individuo nos trae una pieza de arte al consultorio, un paciente nos trae una pieza de arte al consultorio,
podríamos trabajar a partir de ello y que eso nos puede dar bastante potencia al propio psicoanálisis. Por eso, la música en sí o el arte en sí mismo no va a ser suficiente. Puede haber una descarga, pero para movilizar todo lo que esto representa sí va a ser importante trabajar con ello. Y precisamente un espacio psicoanalítico permite vivir, revivir, sentir, resentir todas esas emociones que están ahí y lograr ciertas movilizaciones para ir sintiendo y para ir expresando ese dolor, porque la música en sí mismo no va a ser suficiente. Ahí tienen al Club de los 27. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos.